Hello students, esta es la explicación del módulo My Favorite People Part 3. Es la última parte de la unidad de mis personas favoritas. El objetivo final de la unidad es que tú puedas escribir un párrafo recopilando toda la información que vas a adquirir de las 6 preguntas que trabajamos a lo largo de la unidad, y este párrafo tiene que respetar los signos de puntuación y las reglas ortográficas. Por ejemplo, vamos a ver cuándo debes utilizar mayúsculas y cuándo debes utilizar minúsculas dentro de una oración. También vamos a ver cómo utilizar el conector y la coma cuando queremos agregar información dentro de un párrafo. El objetivo final entonces será que tú escribas un párrafo con información personal de tus personas favoritas y que esté correctamente escrito. Comencemos con el uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Cuándo voy a utilizar las mayúsculas? Cuando escriba la primera palabra de una oración, cuando escriba la primera palabra después de un punto seguido o aparte, y al escribir la primera palabra luego de signos de interrogación, de exclamación y 2 puntos. Otros casos son el uso de nombres propios, por ejemplo, el nombre de personas, ciudades o países. Estas palabras son escritas siempre en mayúscula, sea donde sea que estén dentro de la oración. Aquí muy atentos con el uso del nombre de personas, ya que nos estamos presentando a nosotros mismos y también a terceras personas. El nombre de todos esos casos deben ser escritos en mayúscula. Lo mismo ocurre con el pronombre personal I, los días de la semana, los meses del año y las nacionalidades. Estos siempre son escritos en mayúscula en inglés. En español no ocurre lo mismo, pero en inglés sí van escritos en mayúscula, también siempre, sea donde sea que estén dentro de la oración. Si bien no estamos ocupando esta información en esta unidad, es importante que lo tengas presente para futuras unidades. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar las minúsculas? Toda palabra que por regla no debe ser escrita en mayúscula, la voy a escribir en minúscula. Por ejemplo, los nombres comunes. En este caso hemos visto nombres comunes como las ocupaciones. Si has visto las oraciones que hemos trabajado, a teacher, a nurse, a bus driver, son ocupaciones, son nombres comunes, por lo tanto se escriben en minúscula. Es el caso también de los adjetivos y los artículos. En esta unidad nosotros hemos trabajado con los artículos indefinidos a y an, los que significan un y una. Los utilizamos para presentar las ocupaciones. Una profesora, a teacher, por ejemplo, a bus driver, un conductor de bus o una conductora de bus, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo voy a escribir estas palabras, estos nombres comunes, adjetivos o artículos en mayúscula? Cuando estén escritos luego de un punto seguido, un punto aparte, o un signo de interrogación, exclamación o 2 puntos, o cuando sean escritos como la primera palabra de una oración. Continuemos con el uso de los signos de puntuación. Estos nos ayudarán a organizar nuestras oraciones, los párrafos y el texto en general, de modo que podamos transmitir nuestras ideas con claridad y que la persona con la que nos estamos comunicando pueda entender nuestro mensaje. Hay distintos signos de puntuación y distintos objetivos. Por ejemplo, el punto indica el final de una oración. Puede ser un punto seguido o un punto final. La coma va a indicar las pausas dentro de una oración. Si tú estás leyendo un texto, te indicará que debes ir haciendo pequeñas pausas para que tenga sentido el mensaje que quieres transmitir. Y también ayudará a separar una idea de otra. El signo de interrogación enmarca una pregunta o una duda. Y el signo de exclamación se utiliza para mostrar sorpresa o dar énfasis. Ahora importante, en inglés solo se utiliza un signo de interrogación o exclamación y es el que va al final de la frase. En español utilizamos 2, al inicio y al final, pero en inglés solamente se utiliza al final de la oración. Finalmente veremos el uso del conector y cómo escribir un párrafo. Los conectores en general tienen como función unir palabras o frases dentro de un mismo párrafo. En el caso del conector y, lo que haremos será añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. En cuanto al párrafo, la idea es que podamos utilizar la información recolectada con las 6 preguntas que hemos trabajado en la unidad,
para escribir un párrafo en el cual respetaremos la ortografía, como es el uso de mayúsculas, minúsculas y puntuación. Aquí puedes ver el ejemplo de un párrafo y te voy a indicar cómo construirlo. La idea, como recién estás aprendiendo, es que puedas utilizar este párrafo como base e ir reemplazando la información según lo necesites. Bien, hasta el momento hemos estado trabajando con 6 preguntas de información y sus respectivas respuestas. El objetivo es que puedas utilizar las 6 respuestas para escribir un párrafo. Cuando escribas tu párrafo, debes fijarte en el uso de las mayúsculas, de los conectores y la puntuación. Analicemos este párrafo. Tenemos escrito: My name is Luisa Bravo. I am 30 years old and I am from Mexico. I am a secretary and I am married. I have one brother. Las palabras que están escritas en mayúsculas son my, porque es la primera palabra de la oración, Luisa Bravo y México, porque son nombres propios, nombre de persona y nombre de un país, y el pronombre personal I, que siempre va escrito en mayúscula. Luego tenemos el uso del conector AND, que estamos utilizando junto con una coma para unir dos ideas. Yo tengo 30 años y soy de México. Entonces utilizo una coma y el conector AND. Y voy a fijarme también en la puntuación. Aparte de la coma, otro símbolo o otro signo de puntuación que estoy utilizando son los puntos seguidos y aparte. Aquí tengo un punto seguido, aquí tengo otro después de México y otro después de married, y tengo un punto final después de brother. Recuerda entonces que puedes utilizar este párrafo como base y escribir tu información de la misma manera, escribiendo el nombre, después un punto seguido, la edad y el país, otro punto seguido, la ocupación y el estado civil, un punto seguido, la cantidad de hermanos y un punto final. Es importante que recuerdes las expresiones con las que hemos estado trabajando para responder a las preguntas. Hemos estado trabajando con el verbo to be, por ejemplo, con I am, she is o he is, y con el verbo to have. Por ejemplo, I have, she has, and he has. Estas son las expresiones que tú utilizas para responder a las preguntas y que formarán parte de tu párrafo. Ahora, importante, cuando nosotros queremos hablar de la edad, utilizamos el verbo to be. I am 20 years old, she is 20 years old, he is 20 years old. A pesar de que nos sintamos tentados a decir I have 20 years old, eso es incorrecto. Si bien I have significa yo tengo, y cuando nosotros hablamos de la edad decimos yo tengo 25 años, yo tengo 20 años, en inglés utilizan el verbo to be. Así que ahí atentos a esa expresión. Como puedes ver abajo, hay expresiones que he visto en tareas anteriores y que debes evitar. Y aquí está la corrección. Pasemos a los ejercicios del módulo. En el primer ejercicio debes responder a las preguntas con tu información personal y luego crear un párrafo con la información obtenida. Recuerda que debes utilizar vocabulario y expresiones vistos en la unidad. Bien, aquí yo ya completé con mi información personal y acá tengo un recordatorio de que debo utilizar estas expresiones. Como estoy hablando de mí, voy a utilizar I am y voy a utilizar I have. La única excepción es a la pregunta número 1. Cuando me preguntan What's your name? Respondo My name is Andrea Gallardo. En todas las otras respuestas utilicé I am y I have. Por ejemplo, I am 28 years old, I am from Chile, I am a teacher, I am single, I have 2 siblings. Aquí hay otro recordatorio. No te olvides de utilizar el artículo a, que significa un y una, antes de la ocupación. Aquí también hay otra frase que puedes utilizar. I am a student. Si tú eres un estudiante y no tienes ninguna de las ocupaciones que utilizamos en la tabla que trabajamos en la unidad, puedes utilizar esta expresión. Lo que haremos ahora es utilizar las respuestas de las preguntas que acabamos de contestar y vamos a formar nuestro propio párrafo.
Y aquí tenemos el párrafo de ejemplo, el cual voy a ir siguiendo para poder crear el mío. Entonces, lo primero que hacen en este párrafo es escribir el nombre. Entonces voy a hacer lo mismo y voy a tomar la información que tengo aquí y voy a escribir My name is Andrea Gallardo. Luego me indican que hay un punto seguido. Entonces yo también voy a escribir un punto seguido. Luego aparece la edad y el lugar de nacimiento de la persona. Entonces escribiré lo mismo. I am 28 years old, and I am from Chile. Luego aquí, después de México, que es el país, hay un punto seguido y dice la ocupación de esa persona y su estado civil. Entonces también voy a escribir un punto seguido y voy a escribir mi ocupación. I am a teacher, and I am single, mi estado civil. Y luego del estado civil hay un punto seguido e indica la cantidad de hermanos. Y luego hay un punto final. Entonces también escribo un punto seguido, escribo mi cantidad de hermanos, I have 2 siblings, y escribo un punto final. Y así formé mi párrafo utilizando las respuestas de las preguntas que acabamos de contestar. Al final de la hoja ustedes van a poder ver este checklist, que es para verificar que mi párrafo esté correctamente escrito. Entonces vamos a revisar juntos este párrafo para que sepas cómo hacerlo. Primero dice, ¿escribí en mayúscula la primera palabra del párrafo? Sí, la escribí en mayúscula. Luego, ¿escribí el nombre I en cada ocasión con mayúscula? Veamos. Sí, I está escrito en cada ocasión con mayúscula. Luego, ¿escribí en mayúscula la primera palabra después de un punto seguido o aparte? Sí, porque I es la palabra que está escrita después de un punto seguido o aparte y sí está escrita en mayúscula. Luego dice, escribí en mayúscula los nombres y apellidos de las personas. Sí, aquí tengo un nombre y un apellido que son los míos y sí los que escribí en mayúscula. Por lo tanto voy a hacer un ticket. Utilicé comas y el conector AND para separar dos o más ideas. También, aquí cuando separé la idea, cuando uní dos conceptos, el concepto de la edad y del país, utilicé el conector y cuando uní la idea de la ocupación y el estado civil, también usé la coma y el conector. Así que también voy a escribir un ticket aquí. Y finalmente dice, ¿escribí los puntos seguidos y finales cuando correspondía? Sí, aquí está mi punto seguido, aquí está el otro y tengo un punto final, ¿cierto? Ahí van a ir apareciendo. Así que sí. Por lo tanto, mi párrafo está correctamente escrito. Eso es lo que tienen que ir haciendo para revisar. Ejercicio 2. Tienes que completar las preguntas con el posesivo o pronombre que falta y responder con la información que se te entrega. Luego escribiremos un párrafo utilizando la información de las respuestas y recuerda que debes escribir respuestas completas. Eso significa que si te preguntan ¿cuál es tu nombre? No vas a escribir solamente Andrea, sino que tienes que escribir mi nombre es Andrea Gallardo. Bien, acá tenemos un recordatorio. Para hacer preguntas sobre un hombre utilizaremos his, is he o does he para completar las preguntas dependiendo de cuál sea. Hay palabras que ya pueden estar y entonces en ese caso no las voy a volver a repetir y solamente escribiré la que falta. Y para responder utilizaré his, is, esto solamente lo utilizaré en el caso del nombre, his name is, y para las otras oraciones voy a utilizar his o he has. Aquí tienes ejemplos de preguntas y ejemplos de respuestas para que te puedas guiar. Entonces las respuestas correctas para las preguntas son estas y para las respuestas son estas. Así debería quedar el ejercicio. Antes de continuar la construcción del párrafo, completaremos las preguntas y las respuestas de Paula da Silva. Aquí también tienes un recordatorio sobre cómo completar las preguntas con her, con is, she o does she y cómo completar las respuestas. Her is, she is o she has. Las preguntas quedarían así y las respuestas serían estas. Así deberían ser tus respuestas para este ejercicio. Y ahora veremos cómo quedarían los párrafos. Nuevamente estoy utilizando el párrafo base
para escribir los otros párrafos. Es decir, están escritos en el mismo estilo, pero con la información que adquirí de las respuestas a las preguntas que acabamos de contestar. Entonces, el párrafo 2 quedó de esta manera, así tendría que quedar el tuyo, y el párrafo 3 así. Y tenemos el checklist de nuevo, en donde vamos a revisar que la primera palabra del párrafo está escrita en mayúscula. En este caso, sí. La primera palabra es his y la primera palabra es her, y ambas están escritas con mayúscula, por lo tanto vamos a indicar que sí. Luego dice que el pronombre I está escrito en mayúscula en cada ocasión. En ninguno de estos casos está el pronombre I, por lo tanto lo vamos a omitir. Luego dice que la primera palabra después de un punto seguido aparte debe estar escrita en mayúscula. Y en este caso, sí, acá tenemos un punto seguido y tenemos la mayúscula, acá hay otro punto seguido y la mayúscula, y lo mismo en el caso del párrafo 3, por lo tanto marcamos que sí. También me dice que debo escribir en mayúscula los nombres y apellidos de las personas, lo que también es correcto. Me dice que debo utilizar las comas y el conector AND para separar dos ideas o más. También utilice la coma y el conector AND para separar las dos ideas, en ambos casos, sí. Y que debo escribir puntos seguidos y finales cuando corresponda. También escribí todos los puntos que correspondían, así que marcamos que sí. Así deberían quedar los párrafos entonces. Ese es el final de la explicación del módulo My Favorite People, parte 3. Y aquí hay unos pequeños recordatorios. El viernes se sube la tarea 4 de cada asignatura. Del lunes 22 al viernes 26 tendrán apoyo virtual vía Zoom de forma opcional, pero les ayuda mucho a completar la tarea, así que si pueden asistir, háganlo. Y el martes 30 va a ser la fecha límite para que ustedes envíen la tarea de vuelta a los profesores. Espero que hayan comprendido todo, que estén súper bien.